124 del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Diego Mate, de fecha 11 de octubre, en respuesta al oficio número 5, por el que comunica que la investigadora del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN, señora Marcela Cáceres, asistirá telemáticamente a las sesiones para asesorar a la Comisión en las diversas materias de la investigación, además de articular el apoyo con otros profesionales de la biblioteca. En segundo lugar, correos del Gabinete de la Contraloría General de la República, de fecha 12 y 23 de octubre, mediante el cual excusaron la asistencia del Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, quien por razones de agenda no pudo asistir a la sesión del 18 de octubre y tampoco a esta. Sin embargo, comunican su completa disposición para agendar una nueva fecha a convenir, una vez que las auditorías que se encuentren en ejecución estén terminadas y puedan ser expuestos. Correo del Gabinete de la Gobernación Regional de Santiago, de fecha 17 de octubre, por el cual excusan la asistencia del gobernador regional de la región metropolitana de Santiago, señor Claudio Rego, a la sesión del 18 de octubre, comunicando que se trata de una materia que no es del área de su competencia. Cuarto lugar, oficio. Copia del oficio número 1420 del ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro, de fecha 24 de octubre, dirigido al director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, señor Harold May Nichols, en respuesta a un oficio de fiscalización del diputado Andrés Celis. Es el oficio número 53.034 de 12 de octubre del año 2023, en el cual solicita información respecto a los diversos aspectos relacionados con los gastos de recursos públicos para el desarrollo y ejecución de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Y finalmente, solicitud de audiencia al gerente técnico de la empresa 5M, señor Rodrigo Izaguirre, de fecha 20 de octubre, para exponer en su calidad de especialista en protección contra incendios sobre los informes de inspección de pintura intumescente de las edificaciones de los Juegos Panamericanos. Eso es toda la cual. Una solicitud de audiencia del señor gerente técnico de la empresa 5M para hacer referencia sobre los informes de inspección de pintura en las edificaciones de los Juegos Panamericanos. Muchas gracias, Cristina. Entonces, voy a pedir el acuerdo para realizar entonces la audiencia del señor Izaguirre, que está pidiendo ser recibido por esta comisión. ¿Acordado? Acordado. Por otro lado, solamente solicitar un oficio para el gobernador o la gobernación, en el fondo preguntando, porque nos dicen que no es materia de su competencia, sin embargo, yo creo que sí es materia de la competencia porque el gobernador además pertenece al directorio de la Corporación Santiago 2023 y la región metropolitana ha estado y hoy día es sede de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Entonces es muy bueno tener en consideración también la opinión del gobernador. Así que yo enviaría el oficio, en el fondo, nuevamente reiterando la invitación, pero también preguntando por qué no es materia de su competencia si es que no puede venir. Eso, también pido acuerdo para enviar ese oficio. Acordado. Bueno, le damos la bienvenida a quienes están conectados hoy día: diputado Sandón, diputado Arroyo, diputado Martínez, a la señora Mónica Pablaza y por supuesto también a Daniel Montesino, que lo vemos ahí, y a Cristina y a quienes nos acompañan acá en la sala. ¿Alguien tiene que decir algo sobre la cuenta? ¿No? No, señor presidente. Ok, entonces vamos a pasar a la... Bienvenido, diputado Mesa, también, quien está conectado. Vamos a darle entonces la palabra a la señora Mónica Pablaza. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Para tales efectos se encuentra invitada la señora abogada Mónica Pablaza, a quien le damos inmediatamente la palabra. Bienvenida, señora Mónica. Tiene la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Especialmente a usted, señora diputada Erika Oliver. Sí, cuando quiera comience nomás, señora Mónica. Perfecto. Bueno, yo lo que quiero informar son irregularidades y anomalías que detecté durante mi gestión en la Corporación Santiago 2023, que se extendió entre el 1 de abril de 2022 y 1 de abril de 2023.
Hago presente que yo ingresé por concurso público a la corporación, bajo la modalidad de contrato a honorarios, con el cargo de asesor jurídico en diferentes materias. En principio fue en materias abocadas a derecho tributario, corporativo y otro tipo de solicitudes, para posteriormente pasar con una asesoría senior en gestión de personas y otros asuntos corporativos. Mi jefatura en ese entonces, quienes habían ingresado el 24 de marzo de 2022, era el gerente legal Jaime Millar y la subgerente legal Natalia García. En ese contexto, digamos, yo me percaté de una serie de irregularidades, las que siempre puse al tanto de mis jefaturas, constándome que no siempre estas fueron transmitidas a a las otras autoridades de la corporación, principalmente al directorio. Asimismo, sé que tampoco fueron transmitidas en su totalidad a la directora ejecutiva, sí a su jefa de gabinete, Valeria Villegas, y a su coordinadora ejecutiva en su momento, que era Carla Andrade. Bueno, voy a hacer un resumen muy a grandes rasgos, después puedo contestar preguntas más específicas, pero de las distintas irregularidades, ya que habían de tipo legal, habían irregularidades también al convenio de transferencia propiamente tal del año 2022. Yo no puedo hablar sobre los convenios anteriores, ya que no se dieron durante mi gestión, no se desarrollaron durante mi gestión. Tampoco sí me consta que no se hayan incumplido. O sea, además de irregularidades estatutarias y a los propios procedimientos internos, todo lo cual, o sea, todo esto además podría traer eventualidades, responsabilidades para el gobierno de Chile, en virtud del contrato celebrado con Panam Sports, por el cual, digamos, nuestro gobierno se adjudicó los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Bueno, en cuanto a incumplimientos legales, principalmente los que yo pude constatar fueron en materia de personal, de gestión de personas, incumplimientos a la legislación laboral, al Código del Trabajo, ya que el 85%, por lo menos ese era el porcentaje de personas al momento en que yo salgo de la corporación, el 85% de las personas estaban contratadas bajo honorarios, siendo que se les exigía asistencia diaria a las oficinas corporativas, se les exigía además el cumplimiento de una jornada de trabajo entre las 9 y las 18:30 horas, además de estar sujetos a supervigilancia y a instrucciones de jefatura. Todo lo cual en el fondo engloba, para todos los efectos, digamos, una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad. Ahora, respecto a las personas que estaban con contrato de trabajo, que eran principalmente gerentes, subgerentes y directores, había un par de personas que no tenían estos altos cargos y que igualmente estaban con contrato de trabajo, ya que habían ingresado cuando la corporación recién se constituyó, al poco tiempo de constituirse, y estas personas que tenían cargos administrativos estaban absolutamente todo el personal con contrato de trabajo de la corporación estaba sujeto a artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, es decir, que estaban exentos de la limitación de jornada en circunstancias que no se daban los requisitos para ello, todo esto a fin de no pagar horas extras ni registrar asistencia. En cuanto a plazos, tampoco se daba cumplimiento a los plazos de escrituración de contratos de trabajo ni anexos, no se les entregaba las respectivas copias a los trabajadores,
tampoco se cumplía con los plazos de poner a disposición de los trabajadores desvinculados sus finiquitos. Y ya en materias propiamente tal de seguridad laboral, el reglamento interno no se daba a conocer a los trabajadores, ni se les entregaba copia, ni nada relacionado con el reglamento interno, pese a ser una exigencia legal. Ahora, en el último tiempo yo he tenido información de que las personas que están principalmente trabajando en los recintos, muchas personas ingresaron este año primero con un contrato a honorario, a los que luego se les hizo contrato de trabajo, están con jornadas sin que me conste que exista una autorización en el fondo de la Dirección del Trabajo para tener una jornada extraordinaria. Están con jornadas de trabajo que les están permitiendo dormir 3-4 horas diarias, especialmente personas que están en el Estadio Nacional, sin que tampoco tengan a su disposición, en el fondo, comedores o que tengan siempre a su disposición agua potable, ya que hay días que han debido trabajar ahí sin que existan estas condiciones mínimas para el funcionamiento de cualquier empresa. Ahora, bien, en materia del convenio de transferencias, por lo menos del año 2022, yo me percaté de que en cuanto a las contrataciones de personal, no se dio cumplimiento a los principios o a los requisitos en el fondo que establece el convenio para ello, ya que la gran mayoría del personal, especialmente contratado con Código del Trabajo, eran personas designadas en el fondo directamente por la directora ejecutiva, esto en virtud de un denominado plan de instalación, que contaba con la contratación de alrededor de 50 personas, fueron designadas por ella sin que pasaran por ningún tipo de concurso público, pese a que el convenio exigía que aun cuando se tratara de personal de confianza, ya que no había una excepción, debían ser cargos concursados. Todo esto después se intentó solucionar subiendo mucho tiempo después, publicando a través de la página web de la corporación, más o menos en octubre recién, se vinieron a publicar los cargos para poder concursar a ellos, lo cual se ha mantenido hasta la fecha. Sin embargo, cuando uno lo publican también a través de portales de trabajo, por ejemplo, Chile Trabajo. Sin embargo, cuando uno intenta postular al cargo, esto ya está, en el fondo la postulación ya está cerrada y prácticamente son link, por decirlo de alguna forma, fantasmas. O sea, no te conduce a ningún sistema que te permita realmente realizar tu postulación en línea. En cuanto a el convenio 2023, trabajamos precisamente, a mí se me solicitó poder dejar la excepción en el fondo de que los cargos de exclusiva confianza no fuesen concursables. Asimismo, ciertos cargos que requerían de un nivel de expertise muy específico. Estos cargos también se contrataron en 2022 bajo la figura de expertos. Sin embargo, existía un gran problema con ellos, ya que el convenio 2022 no permitía tampoco que estos cargos, por ser expertos, se estuvieran exentos de dar cumplimiento a todos los requisitos que el mismo convenio exigía. Para distintas anomalías del año 2022, documental, en materia contractual, se utilizó la figura de una denominada carta aclaratoria y se usa cada día más en la corporación. Yo siendo siempre, en el fondo, no queriendo hacer utilización de esa figura, ya que no se encontraba validada por la entidad a la que se le hacía la presentación de esta carta, que era el Instituto Nacional de Deportes, menos aún por la Contraloría General de la República, existiendo siempre presiones de parte de jefaturas a que uno firmara o autorizara este tipo de documentación, adjuntando esta respectiva carta aclaratoria que venía supuestamente a subsanar todas las deficiencias e irregularidades que estaban contenidas en los documentos. Sin embargo, a mi parecer, creo que lo más grave son los incumplimientos
estatutarios, bueno, incumplimiento también del decreto supremo 22 del Ministerio del Deporte, e incumplimientos de normativas internas, los procedimientos internos. En cuanto a el incumplimiento del decreto supremo 22, que de hecho su incorporación a los estatutos de la Corporación fue lo que permitió en el fondo que los estatutos del 2020 se modificaran para poder acoger este procedimiento, y en ese sentido no se daba cumplimiento a los requisitos que establece el decreto supremo, la contratación de personal e incluso de voluntarios que participen o trabajen en estas entidades deportivas, principalmente en cuanto al registro de violencia intrafamiliar. En su momento, cuando se pensó en contar con voluntarios que fuesen mayores de 16 años, finalmente se descartó el contar con este tipo de voluntarios, ya que les pareció imposible poder acceder a certificados de inhabilidades para trabajar con menores de edad de las personas que fuesen presentándose para el voluntariado. Eso nunca se solicitó tampoco a ningún trabajador de la corporación, a ningún honorario. Yo entiendo que hay hoy en día deportistas que son menores de edad, que están participando en los Juegos Panamericanos, también en los Juegos para Panamericanos. Me imagino que se aplica el mismo estándar, sin que a las personas que están trabajando con ellos hoy en día por parte de la corporación o los mismos voluntarios se les haya hecho solicitud de este certificado. A mí me parece súper importante para un evento de estas características. Por otro lado, pese a existir prohibiciones expresas en los estatutos, se contrató la asesoría por parte de la directora de Administración y Finanzas en su momento, que era la señora María Elena Mujica, contrató la asesoría de dos ex gerentes de Administración y Finanzas. Estas son las señoras Jimena Muñoz y la otra persona es Karina Galvez, quienes entregaban asesoría en materias que eran propias del contrato de trabajo en el fondo de la señora Mujica. Además, habían importantes conflictos de interés en cuanto a que la contralora de la corporación, y además, quien además era la oficial de cumplimiento a partir del año 2022, está todavía hoy en día casada con un socio de Price, no recuerdo cómo una de las auditoras que en el fondo estaba a cargo de los estados financieros de la corporación durante por lo menos el año 2021 y 2022, si mal no recuerdo. Además, esta misma empresa auditora era la empleadora anterior del actual subgerente de finanzas Eduardo Pino, quien ingresó a la corporación en principio a Contraloría Interna con un cargo de jefatura sin concurso público alguno, gracias a que Paola Olivier lo pone en ese cargo. Lo mismo sucede con Camila Valverde, quien es actualmente subgerente de Contraloría, quien trabajó anteriormente, su trabajo anterior a la corporación, digamos, era en EY. EY actualmente lleva unas asesorías en cuanto precisamente a compliance, al canal de denuncias, que por contrato son propias de la Contralora y a su vez de la subgerente de Contraloría Interna. Camila Valverde tampoco ingresó bajo concurso alguno a la corporación y en principio estuvo contratada bajo la modalidad de honorario, lo que son evidentes conflictos de interés. A su vez, Contraloría Interna reajustó en el fondo, no reajustó, porque el reajuste se hizo por IPC en realidad, se hace en enero de cada año sin tope alguno, sino que hizo incrementos remuneracionales a parte de sus trabajadores sobre los porcentajes del 15% que autorizaba el propio procedimiento interno, digamos, que ellos elaboraron para estos efectos sobre incremento de remuneraciones. Esto pese a que ya en enero se había hecho el reajuste por IPC correspondiente.
A su vez, en cuanto a materia de remuneraciones y política de remuneraciones y honorarios, por lo menos la versión que se encontraba vigente, que era la única versión que existía hasta ese momento, al momento en que yo salgo, el 1 de abril de 2023, establecía un cuadro de bandas en el fondo salariales, la que establecía un monto máximo proyectado hasta el año 2024 para el cargo de director ejecutivo en 8 millones un peso, monto bastante inferior al que se le pagaba por remuneración a la señora Cunasa, exdirectora ejecutiva, e incluso al actual director ejecutivo, señor Harold May Nichols. Finalmente, o sea, sin embargo, desconozco que con posterioridad a mi salida se hubiese realizado una modificación a este procedimiento, en la cual se estaba trabajando para poder subsanar el que durante el año 2022 se contrató a directores que encabezaban las distintas áreas de la corporación, que eran administración y finanzas en el fondo, operación deportiva, desarrollo de recintos y lo que era marketing y comunicaciones, cuyas remuneraciones fluctuaban entre los 6,5 millones y 6,8 millones pesos brutos, sin que por procedimiento estuviese creado el cargo, lo cual presentaba claramente una complicación para el proceso de rendiciones, por lo cual se estaba pensando en modificar este procedimiento a fin de poder incluir estos cargos durante el año 2023. Básicamente, esos son a grandes rasgos. Me queda una cosita. También la exdirectora de Administración y Finanzas, la señora María Elena Mujica, además de hacer la contratación de estas 2 exgerentas de la corporación para que realizaran asesorías que eran en materias propias que le correspondía desarrollar a ella en el ejercicio de su cargo, también contrató la asesoría del abogado señora Trinidad Inostroza para fines particulares de ella. O sea, esta persona, la señora Trinidad Inostroza, prestaba asesoría en forma personalizada a la señora María Elena Mujica, pagada con dineros de la corporación. Muchas Eso es gracias, lo que puedo señalar. señora Mónica. Voy a abrir entonces una ronda de preguntas para los diputados o diputadas que quieran realizar alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sí? Diputado Celis. Bueno, buenos días a los y a las presentes. De verdad que he quedado golpeado y quiero primero hacer la diferencia. Aquí nadie está cuestionando a los deportistas de los Juegos Panamericanos y a la excelencia de aquellos que están hoy día compitiendo, tanto a los nacionales como a los internacionales. Aquí estamos investigando a aquellos que, en definitiva, organizaron y, en definitiva, constituyeron esta corporación. Y, fundamentalmente, aquellas propuestas públicas, contrataciones. Y si, en definitiva, aparecen frescos. Quiero decirlo con esa palabra para ser suave y no decir ladrones. Y en ese contexto, yo escuchaba a la abogada y repitió muchas veces la palabra conflicto de intereses. Me gustaría, si me pudiese ella reiterar para ella cuáles fueron los conflictos de intereses que, según su profesión, digamos, podrían constituir delito. Porque sabemos que hay conflictos de intereses que son delito. Eso es lo que me gustaría saber, porque hay algunos conflictos de intereses que son un poco éticos, son cuestionables, pero hay otros que derechamente son delitos. Por ejemplo, tengo una duda, si la abogada contratada para
cuestiones personales de la señora Mujica, con plata de la corporación, que para la gente que nos está escuchando o viendo, la corporación se nutre en un 99,9% con recursos fiscales, con impuestos de los chilenos y de las chilenas. No es que esta corporación se nutra de platas de auspiciadores, de donadores privados, de gente de buena voluntad. No, es una corporación de derecho privado, pero son dineros fiscales. Cuando hablamos que los Panamericanos cuestan 770 millones de dólares, es plata fiscal. Aquí no aquí no hay una persona de buena voluntad que dona 770 millones de dólares, no, esto es plata de los chilenos. Entonces, preguntarle a ella en el tema de conflicto de intereses, en el tema de estas contrataciones directas, en definitiva, porque esto de publicar para concursar, pero que en verdad, en definitiva, era una mera pantalla, también podría constituir algún ilícito, creo yo. Me gustaría que ella me dijera, según su opinión, ojo, ¿cuál podría constituir algún delito? Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputado Celis. ¿Alguien más quiere realizar preguntas a la señora Mónica? ¿No? Yo voy a pasar a realizar algunas preguntas, señora Mónica. También agradezco mucho su intervención y por supuesto que también coincido con algunas las preguntas que realiza el diputado Celis. Las preguntas que yo quisiera realizarle la primera es, ¿cómo describiría la organización de las labores que se realizan al interior de la corporación? Entendiendo que usted hoy día no está dentro de ella, pero en el tiempo en el que usted estuvo. ¿Cómo se gestionaban internamente aspectos laborales, tales como la indemnización, permisos de vacaciones, los finiquitos? También preguntarle si usted pudo advertir alguna irregularidad al respecto. ¿Cómo se realizaban los ajustes de remuneraciones? ¿Existían límites para los aumentos? Usted algo habló de las bandas. ¿Hubo irregularidades en ese aspecto? ¿De parte de quién recibió las presiones para avisar los documentos? Y si puede y desea, ¿quiénes eran las personas a cargo de esas jefaturas? Otra pregunta, si a usted le consta que alguna vez haya sido fiscalizada la corporación por parte de la Inspección del Trabajo y si esta inspección cursó alguna multa. Y bueno, después voy a solicitar oficios. En realidad, esas son las preguntas que quiero realizar por ahora. Diputado Celis, sí, tiene la palabra. Sí, quiero complementar con dos preguntas más, por su intermedio, Presidenta. Primero, el por qué ella dejó de trabajar, me imagino, pero quiero preguntarle eso. Y por algunas asesorías, ella habló en alguna oportunidad de algunas asesorías específicas. ¿Cuáles en concreto se refirió ella? ¿Mm? Que se hicieron alguna asesoría en específico, entonces me gustaría saber a cuáles se refería en concreto. Gracias. Ok, muchas gracias, diputado Celis. Le vamos a dar la palabra entonces a la señora Mónica nuevamente. Yo no sé si hice una pregunta, sí la hice. Señora Mónica, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta de la comisión. Bueno, respondiendo en primer lugar a la pregunta de Celis, ante todo quiero aclarar que yo no soy abogado penalista, por ende no me corresponde calificar como un eventual delito prácticas que se puedan haber realizado al interior de la corporación, sin perjuicio que estatutariamente se encontraban prohibidas y eventualmente al estar en el fondo estatutariamente prohibidas podría comprometer responsabilidad del directorio de la corporación, ¿ya? Especialmente hoy en día que ha cambiado la regulación en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por eso creo que es tan importante, sobre todo hoy, tener muy presente
ese tipo de conductas. En ese sentido, la señora María Elena Mujica, quien trabajó en la corporación hasta noviembre de 2022, habitualmente realizaba, ella era directora del área, digamos, una directora corporativa, es decir, ella no formaba parte del directorio como ente administrador de la corporación. ¿Ya? Es súper importante hacer esa diferencia porque hay un directorio que es la entidad que administra la corporación, la cual preside de hecho el señor ministro Jaime Pizarro, y hay otros directorios que tienen que ver con cada área funcional de la corporación. Bueno, en ese sentido la señora Mujica era directora de Administración y Finanzas. O sea, soy testigo de que esta persona fue contratada para asesorarla a ella en forma personal, ya que todos los contratos de trabajo y los contratos de toda persona natural a honorarios pasaban por mí, y este contrato jamás eh, pasó por mis manos. O sea, em, por lo menos me puedo pensar que quizás lo validó alguna persona con una mayor autoridad que la que tenía yo, em, pero sé que existía mucha preocupación en materia de licitaciones y en materia de adquisiciones, y precisamente la señora Mujica quería respaldarse en cuanto a eso, ya que la señora Trinidad Inostroza fue directora de Chile Compras. Entonces era algo que a ella le permitía en el fondo poder validar sus actos, o por lo menos en el fondo resguardarse, ya que eso es algo que le interesaba mucho a la señora Mujica. En cuanto a las otras contrataciones específicas, asesorías específicas de las que yo hablé, se trataba de asesorías denominadas asesorías expertas, que fue súper discutido si iban a ingresar como personas, porque se trataba de personas naturales, o si iban a ingresar, que durante mucho tiempo se manejó así, desconozco hoy en día cómo se ha manejado eso, pero ingresaban mediante una compra, como que era una adquisición de un bien o servicio. Ingresaban estos expertos que eran principalmente personas extranjeras, que tenían gran experiencia en determinadas labores muy necesarias para los juegos, y de hecho el cuestionamiento estuvo en que entraran por compras o por personas, ya que no se iban a poder en el fondo dar cumplimiento a los requisitos que exigía el convenio para que ingresaran por personas, y por eso era que durante mucho tiempo ingresaron por compras como una adquisición, lo que de todas formas era irregular porque no se estaba contratando con una empresa, ni siquiera con un empresario individual, ya que se trataba de extranjeros, sino que era derechamente personas naturales que entregaban algún tipo de asesoría experta. En cuanto a las preguntas que recuerdo, por favor, si olvido alguna, me la repiten porque es lo que alcancé. En cuanto a por qué salí yo de la corporación, bueno, precisamente diciéndolo en buen chileno, me convertí en la piedra en el zapato de la gerencia legal. Yo soy una profesional muy rigurosa con mi trabajo. Como lo mencioné, yo entré por concurso público a la corporación, a diferencia de la gran mayoría de las personas que hoy están ahí. Pasé por distintas entrevistas técnicas, psicológicas, distintos filtros, hasta que finalmente fui asignada para esta asesoría, que tampoco digamos que era un cargo propiamente tal, sino que una asesoría. Por contrato era una asesoría. Y bueno, yo en esta rigurosidad con la que trabajo comencé a detectar estas distintas anomalías, las transmitía a mis jefaturas hacían caso omiso de ellas, y yo me sentí conflictuada con validar documentación que no cumplía con los estándares que exigía el convenio, no cumplía con estándares legales, no cumplía con
con el contrato con Panam Sports. Entonces, para mí esto era pan para hoy día, hambre para mañana, porque íbamos a avalar un documento que el día de mañana, cuando la Contraloría auditara toda la operación, digamos, de la corporación, iban a rechazarse muchísimos actos, digámoslo en genérico, actos, y que finalmente se iba a traducir en que las platas deberán reintegrarse con fondos privados que posiblemente no alcancen, van a acarrear responsabilidades y eventuales indemnizaciones para el gobierno por un incumplimiento de contrato Panam Sports si ellos decidieran presentar acciones. Lo cual al menos por contrato pueden hacer. Entonces yo me sentí muy conflictuada y lo que fue la guinda de la torta, la verdad, es que dentro de la misma gerencia legal, a una persona que no contaba con la experiencia para ello, se le estaba en el fondo dando en bandeja el cargo de jefa de licitaciones, sin que le permitiesen a sus compañeros de equipo, que tenían muchísima más experiencia que esta persona, competir por el cargo. Y yo tuve una discusión con una de mis jefaturas, con la señora Natalia García, que dijo que yo no podía cuestionar las decisiones de gerencia, siendo que siempre respecto a las otras gerencias se me había solicitado que este tipo de situaciones yo las alertara. Tras esa discusión, digamos, ella señaló que yo ya no era una persona de su confianza y que por tanto tenía que irme. Esto fue el 31 de marzo en la tarde, a las 5:30 de la tarde. Yo agarré mis cosas en una bolsa de basura y así fue mi salida a la corporación. A mí me da mucha pena porque de verdad el compromiso que yo sentía y que siento hasta el día de hoy con este proyecto, con este evento, principalmente por lo que significa. Acá los protagonistas son los deportistas, esto es por y para ellos, y ese debe ser el centro, y eso era una de mis motivaciones en el fondo, poder dejar, contribuir con mi granito a que las cosas se hicieran bien, algo tan importante para ellos y que además trae consecuencialmente para el país un de beneficios en términos económicos, por ejemplo. Entonces tenía a mi juicio que hacerse bien. O sea, no bastaba que se hiciera, tenía que hacerse bien, se podía hacer bien, a mi parecer. Sin embargo, creo que lo digo en forma personal, para mí el principal problema de la gestión de la corporación en el día a día tenía que ver con que se contratara a personas que no contaban con el expertise para desarrollar los cargos para los que se le contrató. Al final, por amiguismo, se ponía una persona en un cargo, en una gerencia o como director, y lamentablemente, a mi parecer, cuando tú en la cúspide de la pirámide tienes a alguien que no cuenta con la preparación para ello, de ahí para abajo puede venir cualquier cosa, y que es lo que yo en el día veía, y que eso se tradujo en una mala planificación, en una ignorancia y desconocimiento de las propias normativas internas, y también en el concepto errado de que la corporación, por financiarse principalmente con fondos públicos, era asimilable a una entidad pública, siendo que esto es una corporación de derecho privado. Tanto es así que hoy en día existen 13 juicios laborales vigentes aún, y son los tribunales los mismos tribunales laborales que ya han fallado en una serie de juicios, los que han reconocido que la corporación no puede ampararse en dar cumplimiento a la ley de presupuesto, porque es el IND quien debe dar cumplimiento a la ley de presupuesto, es el IND quien hace esta transferencia de recursos a la corporación es una persona jurídica de derecho privado y debe regularse bajo esa normativa, ¿ya? Ahora, en cuanto a finiquitos, contratos de trabajo, estos no se escrituraban dentro de los plazos, los finiquitos tampoco se ponían a disposición, era muy majadera en eso.
siempre estaba alertando del cumplimiento de plazos, a la sugerencia de gestión de personas. Yo trataba de trabajar muy en conjunto con ellos para precisamente poder, entre comillas, blindar a la corporación lo más posible de multas laborales o que la Dirección del Trabajo nos fiscalizara. A mí me consta que hubo una fiscalización de la Dirección del Trabajo, porque fui yo misma quien en forma anónima, lo reconozco ahora, no tengo ningún problema, porque de verdad yo estaba preocupada por la seguridad de los trabajadores. Esto iba más allá de un cumplimiento normativo, de que no me están pagando las cotizaciones, que en realidad hay un contrato de trabajo, no. A mí lo que me preocupó era más bien en materia de seguridad laboral, y yo hice una denuncia ante la Inspección del Trabajo. Me consta que se hizo una fiscalización. La denuncia la presenté los primeros días de marzo, entonces la fiscalización se desarrolló una vez que yo ya no estaba en la corporación, en abril, si no me equivoco. Sin embargo, la fiscalizadora, dependiente de la inspección de Providencia o de la jurisdicción de Providencia, fue en todo momento acompañada por el jefe de bienestar, que es Marco Muñoz. Junto a él, en compañía de él, entrevistó a varias personas de la corporación, y obviamente las personas no se sintieron en libertad de poder contar su experiencia, ya que dentro de la misma corporación constantemente se intimidaba a las personas a que si realizaban cualquier tipo de denuncia o se alertaba en cualquier sentido a la Dirección del Trabajo, las personas las iban a sacar. Y de hecho yo siento que al momento en que me sacaron a mí de la corporación fue un poco para asustar, por lo menos al resto del equipo de la gerencia legal, de que en el fondo dejáramos de molestar. Si no, les va a pasar lo que le pasó a Mónica, que se quedó. Yo me fui a la corporación sin una indemnización de previo aviso, sin una indemnización por año de servicio, sin que se me pagara una vacación pendiente, porque yo estaba con un contrato a honorarios escriturado, cuando en realidad era otro tipo de contrato que yo tenía. Lo mismo a mí me motivó a demandar a la corporación. Mi juicio está actualmente vigente en los tribunales laborales, con audiencia de juicio para el año 2024. Además, demandé de tutela porque, y esto era algo que no me sucedía solo a mí, era una conducta recurrente de distintas jefaturas de acosar laboralmente a trabajadores, a honorarios, hacerles estas exigencias de que debían ir, incluso de que había que teletrabajar fines de semana, sin derecho a desconexión alguna. De verdad uno evalúa los costos que esto, o sea, yo estoy muy contenta que los juegos se estén desarrollando, pero los costos que esto ha tenido para las personas que están trabajando al interior de la corporación en precariedad laboral, creo que no corresponde. Podría haberse hecho bien, a mi parecer. De hecho, la misma jefatura, la señora Natalia García, más que Jaime Millar, decía que ya no se podía hacer las cosas bien, no había tiempo. Había que, esto tenía que fluir, salir, y tenía que hacerse como fuera. Creo que en ese tipo de pensamiento es donde surgen un montón de conflictos, un montón de errores, un montón de irregularidades, ante precisamente la existencia al interior de la corporación de personas con este criterio, que es muy claro. No recuerdo si había alguna otra pregunta, señora presidenta. Sí, señora Mónica, le voy a dar la palabra al diputado Celis, pero antes para que me pueda responder una pregunta que realicé, que a mí me interesa porque a propósito de lo que usted hablaba de las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, la pregunta que me quedó en el tintero es ¿cómo se gestionaban internamente
aspectos laborales tales como la indemnización, los permisos, vacaciones, los finiquitos. O sea, usted dijo que usted salió prácticamente sin nada de estos derechos. Entonces, en el fondo, tener un poco más, si puede profundizar más en esa materia. Y la otra pregunta que yo le quiero realizar es, hace muchos meses yo vi una sesión del Senado, en donde a esa sesión vino la exdirectora ejecutiva, vino un abogado y vino alguien más, no recuerdo quién era la otra persona, pero en esa sesión hablaron, de hecho, hicieron mención a su salida y hubo afirmaciones dentro de esa sesión en donde a usted prácticamente la acusaban de haberse ido, no quiero utilizar una palabra fuerte, sino que se había ido y se había llevado el computador y no quiso hacer entrega de este. Entonces, ¿qué nos puede decir respecto de esa situación? Eso, y le voy a dar la palabra al diputado Celis para que realice otras preguntas. Hay otra pregunta. ¿Usted sabe cuál es la empresa que realizaba la auditoría de los balances? Si tiene ese dato, también se lo agradecería. Diputado Celis. Gracias, Presidenta. Sí, quería hacerle la siguiente pregunta que está observando acá. La abogada Abalaza mencionaba a la abogada Inostroza, ¿no? Si bien recuerdo. Ya. Está observando acá. Ella hoy día tiene, según aparece en la página, está a cargo de las licitaciones. ¿Es así o no? Hoy día en la Corporación Santiago 2023. ¿Cuál es el cargo que tiene hoy día ella en la corporación? Señora Mónica, tiene la palabra. Gracias. Bueno, no, la señora Inostroza no está en la corporación, de hecho, nunca nadie de la gerencia legal la conoció. Ella no se le renovó contrato de acuerdo a la información que yo obtuve, porque como señalé, nunca yo vi un contrato de ella. El año 2022 no se le renovó contrato y ella actualmente fue nombrada por el señor presidente Boric como asesora en el Consejo de Modernización del Estado, si no me equivoco. Entonces, no, y ella ya no está en la corporación. Y las personas que estaban a cargo de las licitaciones dentro de la gerencia legal eran la señora María Angélica Villarroel y no la señora Inostroza. Por eso ella no entregó una asesoría en materia de licitaciones a la corporación, sino a la señora Mujica en forma particular. Ahora, en relación, ¿contesta eso su pregunta? Señora Mónica, un momentito. Diputado Celis. Sí, entonces ahí yo me quiero detener. Entonces, lo que usted me dice que se lo habría entregado como para poder dar el derecho a la razonable duda, en forma particular a la señora Mujica. Pero resulta sumamente curioso que la misma señora Inostroza, que bien usted señala que trabajó en la corporación, aparezca como abogada particular de la señora Mujica, siendo que, como bien usted hoy día dice, trabajó por muchos años en Chile Compra, por muchos, o sea, creo que desde el 2006 hasta el 2014, por ahí. Y además, hoy día es presidenta de un organismo de modernización del Estado, un organismo que nombra el presidente de la República. Al menos hay un dato curioso, digamos. Yo no, o sea, yo no puedo afirmar acá que aquí hay habría una especie de triangulación para poder hacer trabajar a alguien de una forma indirecta, porque de forma directa no se podría, pero al menos es curioso. Entonces, yo solamente quiero dejar constancia de aquello porque es raro. Es raro que coincida con eso. Y lo que le quería preguntar, esta señora Mujica
¿tiene algún parentesco con alguien más de la corporación o nada? ¿O usted desconoce eso? Señora Mónica, tiene la palabra. Bueno, creo que algo que permitiría aclarar la situación de la contratación de la señora Inostroza, sería solicitarle a la corporación que presente los informes de trabajo o de actividades, como se denominaban, que era el documento que mes a mes todos los honorarios debíamos presentar para que se nos pagara. En ese documento hay un detalle de las labores realizadas durante el mes y creo que eso sería una buena forma de poder dilucidar cuál era el trabajo de la señora Inostroza al interior de la corporación. Ahora, en cuanto a un eventual parentesco entre la señora María Elena Mujica y el presidente del Comité Olímpico de Chile, la verdad es que a mí no me consta que sean parientes, pero tampoco que no sea así. O sea, hay un alcance de apellidos, pero a mí no, yo la verdad es que desconozco totalmente si son o no son parientes. Podrían serlo como podrían también perfectamente no serlo. Entonces no es algo que yo me atreva a responder. Ahora, voy a continuar con la pregunta que me hizo la señora Olivera en cuanto a que sí, efectivamente, a mí se me acusó de apropiarme indebidamente de un computador de la corporación y de la credencial de acceso corporativo a las oficinas de la corporación. Efectivamente, se presentó una querella en mi contra, lo cual para mí escapa de toda lógica, pues yo al momento en que me retiré de la corporación, como señalé, me llevé las cosas en una bolsa de basura, yo tendría que haberle hecho entrega por procedimiento de ese computador a la persona de informática. La persona no se acercó a mí. Yo estaba bastante conmocionada con lo que me pasó, además de que se me acusó públicamente de ser creadora de un mal clima laboral delante de mis compañeros, casi a gritos de parte de la señora García hacia mi persona. Fue bien, ese momento fue bien tenso en realidad para todos, una planta abierta. Eh, entonces no se acerca a la persona de informática, le empezaron a hacer preguntas a la señora García sobre por qué me estaba sacando de la corporación y ella, para no responder, se fue finalmente. Yo me quedé con el computador. ¿Qué hago? Si lo dejo acá, también debo señalar que hubo robos de computadores dentro de la corporación. Entonces yo simplemente no podía dejar mi computador ahí prácticamente botado, porque si se lo robaban, o sea, me llevé el computador a mi casa. La semana siguiente yo me fui unos días a la playa, justo fue Semana Santa, y la semana siguiente me contacto con la directora ejecutiva para señalarle que yo tenía el computador y para poder entregárselo. Ella jamás contestó ni mis WhatsApp ni mis correos electrónicos. Me contacté con su coordinadora, quien dijo que iba a hablar con ella para ver qué día podía recibirme a que yo hiciera entrega del computador. Tampoco nunca más me contactó. Yo puse en conocimiento de esto al directorio de la corporación. Nunca nadie me respondió un correo electrónico. Entonces, que después se presentara una querella en mi contra y que además fue filtrada por parte de la corporación a un medio de comunicación, el Mercurio, emol.cl.com, no sé. Para mí fue bastante, o sea, ya se habían ejercido varios actos de acoso laboral en mi contra, y para mí esto fue continuar, pese a que yo ya no estaba ahí, con actos de acoso contra mi persona. Eso fue en el fondo uno de los motivos por los cuales yo finalmente presenté una demanda de tutela laboral contra la corporación, al punto que ya cuando esto salió en medios de comunicación, después que el exdirector jurídico lo diese a conocer en esa comisión en el Senado,
Al fin, en ese momento se comunicaron conmigo, me respondieron los correos, el director jurídico, para citarme a devolver el computador, a poder entregarlo. Yo fui acompañada por un abogado a esa reunión. En esa reunión se nos pide dejar nuestros celulares afuera, nosotros sin entender qué tipo de prácticas acostumbran ellos a realizar como para que esa sea una medida que deban acatar. Y en esa reunión que yo hago entrega, se firma un acta de entrega incluso y todo, me dicen que ellos se van a desistir de la querella si yo me desisto de la acción de tutela laboral. O sea, la querella fue presentada como un elemento para negociar la tutela que existía en contra de la corporación. Yo me negué rotundamente. Con posterioridad a esa reunión hice presentación en el fondo al tribunal respectivo del acta de entrega del computador, en el fondo dando cuenta de que no tenía ningún sentido continuar con esa querella. Sin embargo, la querella sigue vigente, ya que la corporación no ha hecho presentación alguna para dejar sin efecto la tramitación de esa querella, al punto que hasta el día de hoy se están utilizando recursos estatales en la investigación, en esta investigación, que no tiene ningún sentido, porque ya fue entregada el computador, la tarjeta de acceso, incluso el colgajo en el que va la tarjeta de acceso. Yo quise entregar absolutamente todo para que no se me pusieran más acusaciones burdas de ningún tipo, que lo único que han buscado es perjudicarme en el fondo, y siento que también a modo de represalias por yo haber expuesto estas distintas situaciones públicamente. Yo, ante esta investigación que sigue vigente, porque me contactó una persona de la Policía de Investigaciones, me comuniqué con el señor Hugo Castelli, que es asesor del ministro Pizarro, quien me llamó mucho la atención lo que él dijo. Me dijo que lamentablemente ellos no podían hacer mucho, el ministro no podía hacer mucho, ya que este cargo de presidente del directorio era más bien honorífico. Eso me llama tremendamente la atención, porque yo veo que el ministro se figura, por lo menos todos los días está en la prensa, con los Juegos Panamericanos, sacándose fotos, haciendo declaraciones. Entonces, para mí es mucho más que un cargo honorífico, especialmente si está establecido en los estatutos de la corporación. Entonces, creo que es una tremenda irresponsabilidad de parte de su asesor hacer una declaración de esas características. Ahora, en cuanto a las indemnizaciones por años de servicio o por preaviso, o en el fondo las indemnizaciones de naturaleza laboral, no están cubiertas, digamos, con fondos provenientes del convenio de transferencia. Esas indemnizaciones todas se pagaban con fondos privados, que yo siempre desconocí a cuánto ascendían los fondos privados, pero esas indemnizaciones eran pagadas con esos dineros, no con fondos públicos. Asimismo, el convenio tampoco permitía el pago de horas extraordinarias, y por eso es que se busca esta figura de que todos los que tienen contrato de trabajo estén exentos del cumplimiento de una jornada, para que así puedan trabajar 22 horas al día, no registrar asistencia, etc. Y en cuanto a los finiquitos, claro, había que pedir una autorización para la utilización de estos fondos privados. Entonces creo que eso mismo puede haber, producto de eso se pueden haber retardado a veces la entrega de los finiquitos dentro de los plazos que establece la ley. Finalmente, en cuanto a las empresas auditoras que estaban a cargo de los estados financieros de la corporación, yo sé que Price, que hoy es como PwC, lamentablemente no sé cómo se dice, me reconozco ignorante en eso, para en el fondo, como la declaración de renta siempre va como un año atrasado, por decirlo de una manera, por lo menos para la declaración de renta 2021, que se rinde el 2022, digamos,
fue Price. Desconozco si para los años anteriores también fue Price, pero la señora Olivier estaba contratada por la corporación desde abril o mayo de 2021, o sea, ella ya estaba ahí cuando se adjudicó Price este contrato para llevar los estados financieros de la corporación. Desconozco si Price hizo la declaración, o sea, tuvo algo que ver con los estados financieros del año 2022, y de ahí la verdad es que no sé. No sé quién está actualmente a cargo de esos estados financieros. Muchas gracias, señora Mónica. Solo para que después responda, porque ya nos quedan poquitos minutos, si usted está en conocimiento si el IND realizó algún tipo de fiscalización durante el periodo en el que usted estuvo, y esto a propósito de una nota que sale este año y que en el fondo empuja también o da pie para esta comisión especial investigadora, en donde al IND se le bloquean los recursos, o sea, el IND, perdón, bloquea los recursos hacia la corporación por no realizar la rendición en tiempo y forma. Es una pregunta que le dejo ahí. Le va a dar la palabra al diputado Celis. Diputado Celis. Gracias, presidenta. No, solamente para ser preciso con un tema que a mí me parece en lo personal delicado. A ver, la abogada Trinidad Inostroza fue asesora de la corporación del tema licitaciones hasta agosto del año 2022. ¿Ya? Ella fue directora nacional de Chile Compra. ¿Ya? Ella se va de la corporación, no se le renueva el contrato porque el presidente Boric la nombra como presidenta del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. Grupo de 15 personas de distintas corrientes políticas que se relaciona con la moneda a través del Ministerio de Hacienda. Ahora, ¿cuál es el currículum de la señora Trinidad Inostroza? Ella fue jefa de la División Jurídica de Chile Compra entre el 2007 y el 2012 y fue directora de Chile Compra entre el 2014 y el 2019. Entonces trabajó en la corporación hasta el 2022, agosto más o menos, y después se le nombra presidente de este organismo por el presidente Boric, y ahora sabemos que además trabajó como asesora de esta otra persona en forma particular, y yo quiero pedir a través suyo que se oficie para poder conocer los informes que hizo en ese rol, que según mi opinión me parece que no es la figura más, voy a ocupar una palabra amable, sana jurídicamente de tener un vínculo jurídico. Gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Señora Mónica, tiene la palabra. Sí, disculpe, ¿cuál era la pregunta? No, la pregunta que yo realicé, si usted está en conocimiento de alguna fiscalización que haya realizado el IND a la corporación. Eso, porque nos quedan poquititos minutos, por favor. Sí. Bueno, no, yo no estoy en conocimiento que se haya realizado una fiscalización. Nosotros como gerencia legal tuvimos una reunión con el área de rendiciones del IND, en que se nos dio directrices sobre cómo debíamos elaborar ciertos documentos para que no fuesen observados por el IND, y cuando teníamos dudas de cómo elaborar algún contrato o cómo hacer alguna modificación, la señora Natalia García tenía contacto directo con el jefe de rendiciones del IND, de nombre Conrad, no recuerdo en este momento su apellido, pero todo esto era súper informal porque era a través de WhatsApp o por teléfono, y no existían en el fondo documentos expresos que validaran la realización de un acto de una u otra forma. Entonces, todo era muy a lo amigo, lo voy a decir así como en buen chileno. No me consta algo más formal que eso. Muchas gracias, señora Mónica. Le queremos agradecer su presencia y, por supuesto, toda la información que hoy día nos entrega a esta comisión. La dejamos en libertad de acción y nuevamente le agradecemos muchísimo. Y bueno, yo voy a pedir entonces hoy día los acuerdos para oficiar. Diputado Celi, usted solicitó oficiar
para que se entreguen informes, ¿cierto?, respecto del rol que cumplió la señora Trinidad Inostroza. ¿Nos puede Los copias de los informes que entregó en su rol por el cual se le contrató a la señora Inostroza por parte de esta funcionaria de la Corporación 2023, que no recuerdo el apellido de la persona que la contrató. la señora Mujica? Exactamente. Ya. Ok, entonces vamos a tomar ese oficio. Yo por mi lado también quiero oficiar al Instituto Nacional de Deporte y al Ministerio del Deporte para solicitar actas del directorio, en especial el acta en la cual se aprobó la Contraloría de la empresa auditora PwC. Oficiar también a la Dirección del Trabajo para que se informe a la Comisión si la corporación solicitó autorización para jornadas o turnos excepcionales para el desarrollo de obras, trabajos administrativos o ahora durante el desarrollo de los juegos, o sea, en el pasado y lo que está ocurriendo en este momento. También al IND solicitar la documentación de las rendiciones presentadas por la Corporación Santiago 2023, la documentación de rendiciones y por supuesto también solicitar las actas de fiscalización que realizó el Instituto Nacional de Deporte o que ha realizado hacia la Corporación Santiago 2023. Para eso entonces pido los acuerdos correspondientes, el acuerdo correspondiente. Diputado Celis, ¿tiene algo más usted que agregar? Diputado Celis. Pregunto si están diputado Arroyo y diputada Sandón para tener quórum. Aquí estamos presentes. Ah, perfecto, ahí hay quórum. Muchas gracias. Ya. Diputado Celis, ¿usted quería agregar algo más? Ojo. Entonces, no, solamente recordar que la Corporación de 2023 Santiago está obligada por el Consejo de la Transparencia a otorgar la información. Entonces no quiero que como respuesta nos llegue que ellos son una corporación de derecho privado, o si no nos va a obligar a recurrir al Consejo de la Transparencia, lo cual a nivel internacional no se vería muy bien, ¿tá? Solamente Ok. eso. Muchas gracias, diputado. Entonces tomamos el acuerdo para enviar los oficios correspondientes. ¿Acordado? Acordado. Ok, muchas gracias nuevamente, señora Mónica. Agradecemos a los parlamentarios que están conectados y por supuesto a quienes están acá en la sala. Muchas gracias, secretaria, también. Y para la próxima sesión, entonces, queda invitado el señor abogado Pedro Peña. Y en el efecto de que el señor Peña no pudiese asistir, entonces vamos a invitar al señor Javier Leturia Infante, presidente del Consejo para la Transparencia, quien fue solicitado por el diputado Andrés Celis. ¿Estamos entonces de acuerdo? Diputado Mesa, perdón, tiene la palabra. Toma acuerdo. Sí, presidente, solo una pregunta. No sé si lo habrán mencionado antes, pero ¿qué va a pasar con las invitaciones de la semana pasada? Particularmente la invitación al Contralor General de la República. ¿Se va a reiterar? ¿Él va a enviar algún documento escrito? Si es que nos puedes aclarar eso, por favor, muchas gracias. Sí, diputado Mesa, sí, él se excusó, pero tenemos la información de que él vendría a finales de noviembre, por lo tanto, porque se dijo también al principio de la cuenta que lo que están hoy día recabando información para, o sea, perdón, están terminando los informes que tienen pendientes de auditorías. Eso. Ya, entonces muchas gracias a todas y todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.